Bien, un saludo a todos. Vamos a iniciar la solución de los problemas que planteamos en el video anterior sobre pirámides. Volvemos a recordar lo que dijimos en ese video y es realizar los dibujos o las ilustraciones completas de cada una de las situaciones que nos están enunciando cada uno de los problemas que tenemos sobre pirámides y que implica su solución. Debemos trazar las proyecciones para construir las gráficas adecuadamente y que podamos interpretar perfectamente el enunciado de cada uno. El primer problema que vamos a analizar y a solucionar dice lo siguiente. Primero, calcular el área lateral, el área total y el volumen de una pirámide regular cuya altura es 8 metros y su base es un cuadrado de 12 metros. Bien, aquí tenemos ya la representación del enunciado del problema. Nos dice que la pirámide tiene por base un cuadrado de 12 metros de lado y tiene una altura de 8 metros la pirámide. En este caso estamos señalando la altura de la pirámide, que sería el segmento que une el vértice de la pirámide con el punto medio de su base. Y lo representamos por la letra H y tiene un valor de 8 metros. ¿Cómo calculamos nosotros entonces el área de esta pirámide? Lo primero que hay que decir es que el área de la pirámide depende del perímetro, depende de la altura del apotema y la fórmula que nos está representando ese cálculo es que el área lateral es igual al valor del perímetro por la apotema dividido entre 2. Significa esto que con base en los datos que nos entrega el problema debemos calcular en primera instancia el valor del perímetro. ¿Cómo calculamos el perímetro? El perímetro lo calculamos multiplicando 4, que es el número de lados que tiene un cuadrado, por el valor del lado. En este caso el valor del lado es 12 metros, quiere decir que multiplicamos 4 por 12 y eso nos da 48 metros. 48 metros es el valor del perímetro. En el siguiente paso nos corresponde calcular el valor del apotema porque el problema no nos da ese dato, pero sí nos da información suficiente para poder hallar el lado que nos está representando este triángulo. En este caso la hipotenusa es exactamente el mismo lado del apotema. Quiere decir que aquí podemos calcular la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Tiene un cateto, que es el cateto que se proyecta del punto A al punto B y tiene 6 metros. Del punto A al vértice superior tiene 8 metros, en este caso nos coincide con la altura. Y teniendo estas dos informaciones podemos calcular el valor del apotema, que en este momento, reitero, nos coincide con la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Aplicando el teorema de Pitágoras, decimos que la hipotenusa elevado al cuadrado, en este caso la apotema elevado al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de cada uno de los catetos que integran el triángulo. Es decir, la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma del cateto 1 elevado al cuadrado. En este caso el cateto 1 lo estamos tomando como la altura de la pirámide elevada al cuadrado, más el segundo cateto. En este caso el segundo cateto es el inferior, el que está en sentido horizontal, y lo representamos por el segmento AB elevado al cuadrado. La apotema elevada al cuadrado, entonces, reemplazando por los valores que nos da el problema, es igual a 8 metros elevados al cuadrado más 6 metros elevados al cuadrado. La apotema elevado al cuadrado es igual, 8 por 8 nos da 64. Y la unidad de medida también queda elevada al cuadrado, 64 metros al cuadrado, más 6 por 6 nos da 36. Y la unidad de medida también está elevada al cuadrado, entonces 36 metros al cuadrado. Decimos entonces que la apotema elevada al cuadrado es igual a 100 metros al cuadrado. Ya en este momento nos toca extraer la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad, esta igualdad que se nos está presentando aquí en el desarrollo de la fórmula, y en el reemplazo de los valores. Al extraer la raíz cuadrada vamos a obtener el valor del apotema. Bien, al hacer las operaciones, entonces la raíz cuadrada del apotema elevado al cuadrado
igual a la raíz cuadrada de 100 metros cuadrados. Al extraer la raíz, entonces nos da que la apotema tiene un valor de 10 metros. Bien, en este momento hemos calculado ya el valor de la apotema, nos da 10 metros. En este momento regresamos a la fórmula inicial que teníamos, que el área lateral es igual al valor del perímetro multiplicado por el valor de la apotema y dividido por 2, igual. Ahora reemplazamos por los valores que hemos calculado. El perímetro nos dio 48 metros y la apotema nos dio 10 metros y dividimos esa multiplicación, esa operación entre 2 y así obtendremos el área lateral. 48 metros por 10 metros nos da 480 metros cuadrados. Aquí hay que multiplicar las unidades, entonces metros por metros nos da metros al cuadrado y 48 por 10 nos da 480. Al hacer la división por 2, entonces decimos que el área lateral va a tener un valor de 240 metros cuadrados. Como área total es igual al área lateral más al área de la base, entonces ahora vamos a calcular el área de la base. El área de la base es 12 metros por 12 metros y la razón es porque la base es un cuadrado. Al ser un cuadrado, el área de todo cuadrado es lado por lado. En este caso, 12 metros por 12 metros, por esa razón nos da 144 metros, que es el valor que tenemos aquí. Luego, el área de la base es igual a 144 metros cuadrados y el área total es la suma de las dos áreas que hemos calculado anteriormente, es decir, el área de la base más el área lateral. En este sentido, área total es igual a 144 metros al cuadrado más 240 metros al cuadrado para obtener el área total, cuyo valor final es 384 metros al cuadrado. Bien, finalmente lo que nos corresponde ahora es calcular el volumen del problema que nos han entregado, el volumen de esta pirámide que tiene por lado en su base, que es una base de tipo cuadrado, 12 metros. Calculamos el perímetro, nos dio 48 metros y en este momento nos disponemos entonces a calcular el volumen. El volumen de la pirámide es volumen igual a 1/3 del área de la base multiplicado por la altura. El volumen entonces es igual a 1/3. El área de la base, según lo que acabamos de calcular, es 144 metros cuadrados y el valor de la altura, que el problema nos lo dio desde el inicio de su enunciado, es 8 metros cuadrados. Al hacer la operación, 144 multiplicado por 8 y dividido entre 3 nos queda 384. Y las unidades, para que se nos forme la unidad de volumen metros cúbicos, entonces metros cuadrados por metros lineales nos da metros cúbicos. En este sentido, entonces, finalmente el volumen de esta pirámide en las condiciones que nos enunció el problema es 384 metros cúbicos. Bien, finalmente el problema, vamos a volver a la gráfica que nos representa la interpretación que hemos dado al problema. Dice que la base es un cuadrado de 12 metros y que tiene una altura de 8 metros. Y con esos datos, entonces recordemos, hubo que calcular, bien, con los datos entonces que nos entregó el problema, recordemos, hubo que calcular el perímetro, después calculamos el valor de la apotema, y ya teniendo el valor del perímetro, el valor de la apotema, el valor de la altura, calculamos el área lateral, el área de la base y finalmente el volumen. Si nosotros nos acostumbramos a resolver los ejercicios que nos propongan, haciendo las ilustraciones iniciales, interpretando muy bien los enunciados y los datos que nos da el problema y haciendo una identificación precisa de las incógnitas que nos formula el mismo problema, esa es una estrategia para tener éxito en la solución de los ejercicios que nos propongan. Muchísimas gracias y los invito a que sigan resolviendo otros ejercicios sobre pirámides para afianzar el tema. Que estén muy bien, hasta luego.